En un mundo lleno de muertes legendarias, la muerte de Rock Seves ha generado sentimientos encontrados, dividiendo a la comunidad en dos: los que consideran que fue una muerte digna por el tipo de personaje que es él, y los que creen que fue una lamentable puesta en escena, y que en la misma se sacrificó al personaje para enaltecer a Imu. ¿Qué onda, Nakamas? Les habla el Cazador de Piratas con un nuevo video súper especial. Verán, para mí estamos malinterpretando un poquito las cosas, pero bueno, aquí estoy yo para explicarte por qué esta es una de las mejores conclusiones de un personaje tipo Sebek en lo que hemos visto en los últimos años. Así que sí, hablemos de las lágrimas de Sebek. Sin dar más vueltas, comencemos. Mira, gran parte de la problemática que tiene la comunidad de One Piece es que se forman teorías y conclusiones que no han pasado. O sea, nos pasamos días teorizando sobre cómo debería de ser X personaje, X cuestión, X evento o incidente en este caso. Y que, loco, cuando Oda decide no seguir ese camino, nos encabronamos. En este caso creo que todos estaban esperando que Sebek, al ser una gran voluntad, tener un gran haki y ser el personaje más poderoso de los piratas en ese tiempo, que él resistiera a la técnica de Imu y que se saliera de este control llegado a cierto punto. Lastimosamente, esto hubiese estado peor de lo que pasó realmente. Y pues bueno, sí, es un gran personaje con una gran voluntad y lo que le pasó no quita eso. El problema es que intentamos borrar una cosa con la otra y que el personaje se ha visto, bueno, de la manera en que se vio, pues no afecta en su barbarosidad. Eso es lo que debemos de entender aquí. O sea, esperaban que la muerte de este personaje pasara bajo sus propios términos y no bajo lo que vimos. O sea, que no solo se saliera del Domi Reverse, I don't know how to pronunciate this, sorry, sino que también el personaje fuera, o tuviese los tamangos tan grandes como decir, que son pendejos y no me matan, y no que no rogara por esa muerte. O sea, es interesante cómo esperaban que el personaje no evolucionara en cuanto a personalidad, sino que se mantuviera plano y frío como la gente de la marina esperaba. Sabemos que Sengoku nos mintió bastante sobre el incidente de God Valley, omitiendo información y, bueno, resumiendo las cosas a algo que no pasó. Pero que bueno, loco, sabemos que Oda no es tan plano en su forma de escribir las cosas, que siempre nos da una capita extra de contenido, y aquí pasa eso. Lo que pasa es que, claro, cuando tú tienes formada una idea y esa idea es rota, como pasó aquí, pues te genera cierta ansiedad, creo yo. Cierto conflicto de intereses y lo ves como si fuera algo malo, cuando realmente lo que estamos viendo es algo épico. Épico bajo los términos de, bueno, una tragedia, un drama en toda regla. Al final, la comparativa más grande que teníamos era, bueno, una muerte tipo Oden, donde él decide cómo y cuándo morir, sacrificándose por sus nakamas. Aquí no había para eso, lastimosamente. Este personaje estaba más duro que Brook y lastimosamente no iba a regalarlos Oda una muerte de ese tipo, pues no lo ameritaba. Este no era ese tipo de incidente, lastimosamente. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Sebek tenía una fecha de caducidad porque muchos olvidan que este pasado se está contando con el objetivo de ver cómo Roger y Gar pues se unieron para derrotar a un mismo personaje que era rival de los dos en ese tiempo. Entonces es como que contraproducente que tú me vengas y me digas que, bueno, pues este personaje ya está muerto, pero vamos a ver cómo murió, y que tú esperes que sea bajo los términos de este personaje que lo haga. Muchas veces en los flashbacks pasa que se vuelven tan buenos que la gente empieza a hacer teoría de cómo podría ese personaje sobrevivir, pues nos apegamos a ese personaje. Recuerdo que pasó con Oden, donde todo el mundo estaba, necesito que vuelva, ¿cómo va a ser Oda para volver a este personaje? Es que no quiero que muera, y se hicieron muchas teorías, y por eso el capítulo donde, y es por eso que el perro de Kanjuro, cuando pinta a Oden y se aparece ante los vainas rojas, ese capítulo rompe con la comunidad, pues se empezaron a hacer teorías de que sí, de que no, de que Toki lo salvó, de que esto, de que lo otro.
Y muchos aceptaron su resurrección tan fácil como decir, bueno, pues él se estaba preparando para este momento y cosas por el estilo. Y yo, nada que ver, nada que ver. Recuerdo que llegué a compartir un hilo donde había como detalles y cosas así que yo me lo llegué a comprar la idea de que volvía. Pero era más cegado por el fanatismo al personaje y no tanto por las posibilidades de que sobreviviese, que no tenía ningunas. Es que lo de Oden nos marcó. Entonces, imagínate tú, yo llegué a ver tweets de gente cómo va a ser Oda para matar a Sebek, ahora bufeado, pero es que la expectativa que por lo menos yo tenía era de, bueno, algo de esta magnitud tiene que pasar para que Roger y Garth se unan en una pelea, pues son rivales, y rivales del estilo de que, güey, no soy de compartir, pero el miedo a perder ambos sus nakamas en esta destrucción galáctica de Sebek, pues fue lo que los llevó a confabularse para matar a Sebek. Y claro, la petición que este hizo. Pero el que alguien con una voluntad como la de Sebek fuera incapaz de romper el Dummy Reverse una vez fue activo, habla más del poder de Imu que del de Sebek. Y eso es algo que no quieren entender. A ver, por eso nos vamos al siguiente punto. ¿Todo fue para exaltar a Im? La realidad es que no, esto es un argumento muy pendejo, porque si nos ponemos a pensar en quién es Im, ¿crees que necesita ser exaltado cuando su existencia es un tabú en el mundo? O sea, hablamos de que es el personaje que rivalizó con lo que sea que fue Joy Boy. Vimos un destello de su habilidad, de su haki, y estamos hablando de un personaje que, bajo las condiciones que sea, fue capaz de derrotar a este y derrotar al ancestro de Sebek, David D. Jones. David. Me gusta más David. No sé ustedes. Y, loco, es ese personaje que sí que pues sabe el potencial que puede desarrollar Joy Boy y David D. Jones, pero loco, independientemente de eso, el que aparenta ser el ganador es Imu. ¿Y crees que Oda utilizaría un cliché literario tan básico como decir, bueno, voy a sacrificar a este personaje para exaltar a Im, cuando realmente el aura de Im es mucho más grande que la de Sebek? O sea, ponte a pensar en ello. Es un personaje que escapa de nuestro entendimiento y todos esos misterios que él tiene relacionados a sus habilidades y cómo conquistó el mundo, pues no te voy a negar que eso es algo que necesitamos saber. Pues loco, todo eso hace que sea un personaje completo y que no necesita de un recurso básico para exaltarlo. O sea, piensa tú que el propio Sebek estaba un poquito temeroso de enfrentar a Im, pues sabía que no estaba listo, no solo en cuanto a poderío de hack y todo eso, sino que no tenía las herramientas necesarias o que él entendía que eran necesarias para enfrentar a Im. O sea, si Sebek estaba listo, entonces ¿por qué cuando se metió en la habitación de Im no lo desafió en primera instancia? O sea, no. Lógicamente que Im es más poderoso que Sebek y bajo esas condiciones es que no se rompe aquella habilidad tan perversa que tiene. Es que a veces se nos olvida que por pura lógica, o sea, como están las cosas, el poder de Im es monstruosamente más fuerte que el de cualquier otro personaje que hayamos visto en la serie. Y eso que hemos visto es destellos de, o sea, como que marionetas de Im. Creo que su poder no lo hemos visto al 100%. Y eso es lo que me aterra y me encanta al mismo tiempo. Y lo que nos lleva al siguiente punto. Pero antes de eso, no te olvides suscribirte y dejar un poderoso like, así como también comentar de qué lado estás tú en esta disputa. ¿Crees que se cagó en el personaje Oda o que al contrario es una muerte, pues, lamentable, triste, dramática, pero que va de acorde con la temática que teníamos en este arco? Sigamos. La técnica maldita Dummy Reverse es una técnica rota de la cual no sabemos nada y al no entender parece que no podemos parametrizarla. O sea, se esperaba que una de las debilidades de esta habilidad, suena raro eso, fuera el tema del haki. ¿Quién más poderoso que Sebek para
pues imponerse a esta habilidad. Él se resiste cuando se está transformando, vuelvo y lo repito, pero esa resistencia no es la que la gente quería que este rompiese la técnica, pero parece que esta habilidad que rompe la voluntad, y siendo la voluntad algo tan tremendo en el mundo de One Piece con tanto lore y tan importante, loco, que sea Im quien tenga la habilidad de romper la voluntad de alguien y dominarlo, loco, eso me parece arte, eso me parece poesía. Ahora volvamos al tema. Es una habilidad que no podemos entender. No sabemos si es tipo, no sé, Perona, que suprime la habilidad. Si tenemos habilidades que enaltecen la habilidad o la voluntad de pelear y dan como un boss de esto, que es como la comandante de los revolucionarios, que no recuerdo su nombre ahora que me pongo a pensar. No sabemos si es de este tipo de habilidades o si es tipo condicional, como la de Boa Hancock, como la de Big Mom, habilidades así como la de Teach también, son habilidades que necesitan de una condición, y mientras no conozcamos o no descubramos cuál es la condición para activar esta habilidad, pues aún no sabemos quiénes pueden ser afectados o no. Ya sabemos que la condición no es el haki, porque si hubiese sido el haki, no se activa con Xebec. O si se activa, pues tenemos ahí a dos usuarios tremendos de haki de armadura y haki de el rey, que digamos podrían haber deshabilitado la técnica si el haki fuera el punto clave, pero no lo es. Hay algo más, una condición más. ¿Será cuando lo pica? Xebec dice, ay, me picó un mosquito, algo así. Cuando Im lo atrapa. Quizás será eso, que Im necesita la herida. Hay muchos animes, historias, que pues los contratos se hacen a través de la sangre. No se sabe. Creo que debemos de entender eso antes de siquiera pensar cómo romper esta habilidad. Y creo que debemos de tener en cuenta de que no era el momento para que se nos revelase eso. Imagínate, si se nos revela aquí, ¿qué chiste tendría Elbaf al final? Ahora, hay que entender que Elbaf, el presente, ha cogido un ímpetu tremendo por la sola presencia de Im, y por la sola presencia de Im siendo capaz de derrotar, y no solo derrotar a Xebec, sino convertirlo en su perro. O sea, ya eso nos da muchísimo que pensar en Elbaf. ¿Será que los Mugiwaras encontrarán la manera de solucionarlo? Porque sí, se nos dice que el haki del rey es la habilidad para derrotar a los Kami no Kishiran, pero nunca se dice nada sobre Im. O sea, ahí hay un problema de lectura, desde mi perspectiva. Pero bueno, vuelvo y lo digo, el hecho de que esta habilidad sea tan poderosa y sea un misterio, enaltece más lo que yo pienso del personaje de Im, porque el personaje es un misterio en toda regla. Entonces, yes, esperando el momento en el que todas estas técnicas sean reveladas, su fruta, o quién sabe si tiene algo más, sea revelado como, bueno, es la XX no Mi, y ya, perfecto. Volvamos un poquito atrás. Las lágrimas de un personaje roto. A ver, ¿te incomoda que alguien como Xebec llore? Ya en un extracto más profundo, ¿qué te genera esto? Porque a mí recuerdo que cuando lo estuve leyendo me generó indiferencia. No sabía siquiera que esto estaba causando tal polémica. Fue luego cuando me puse a ver tweets y comentarios en mi comunidad, que por cierto, si quieren formar parte se pueden unir en los miembros. Y loco, fue tremendo esa discusión. Y nada que ver, nada que ver. O sea, no se vuelve peor un personaje por llorar, por sentirse menos, porque estas lágrimas aquí tienen una razón de peso. O sea, me parece como muy limitado pensar que se vuelve peor un personaje simplemente porque se le dibuja llorando. Y de hecho, hay una crítica muy fuerte de gente que considera que el demonio de Xebec, o sea, en su forma demoníaca con el Dominio Reverse, loco, es el peor demonio del anime, dicen. Vi un tweet por ahí. Como que porque está llorando no representa ese aura que debe de tener un personaje demoníaco. Pero ¿crees que el aura de un personaje que está siendo utilizado como un títere debería de representar lo que se supone que los demonios representan? O sea, los demonios representan lo que a ti te salga del nalgo representar. Hay historias donde los demonios son los buenos, donde son la gente buena. Y aquí me estás diciendo que bueno, pues que unas lagrimitas de cocodrilo ya el personaje se arruinó. No, gente, también y todo. Los hombres tenemos sentimientos y lloramos. Si no, vete a ver el pasado de Kuma. No hay cosa con la que yo haya llorado más en One Piece que con ese pasado, así que sí. Pero bueno, por si no te quedó claro, porque Garp lo dice, las lágrimas de Xebec no solo representan la frustración, sino también una manera de resistencia.
O sea, sabemos que sí, que no se resistió al grado de poder imponer su voluntad sobre el Domino Reverse y salirse de eso. No recupera la cordura. Pero fíjate que, por ejemplo, si lo comparamos con los gigantes Dor y Broggy, el único que parece estar como en resistencia constante es este. O sea, resistencia no siempre implica salirse del dominio, del control de esta habilidad. Entonces, loco, esas lágrimas representan esa frustración. Pero lo que más me duele es que hay una gran referencia al One Piece y que todos están olvidando. Sebek terminó siendo Nolan, el gran aventurero. Recordemos esto. Nolan es ese personaje que es pintado como que fue ejecutado con una tremenda sonrisa en sus labios, pero que nada que ver con la historia original. Él fue asesinado de una manera muy trágica, con lágrimas en sus ojos, pues nadie creía lo que estaba diciendo. Y él sabía que tenía la razón y que estaba allí en el cielo tal ciudad, pero no podía probarlo y fue ejecutado bajo esa premisa. Fue borrado de la historia su legado, se puede decir, reducido a simplemente un librito de un mentiroso. ¿Les suena? God Valley es un incidente que borra con la identidad de Sebek, no solo para el mundo, pues cayó el gran pirata, el perverso Sebek, sino que también borra con los piratas Rocks que se negaron a hablar del legado de su capitán por cómo, bueno, terminó la cosa, y también con sus sueños, aspiraciones, esperanzas y deseos. O sea, fue borrado de la historia, tuvo que rogar para que le mataran, fue dominado por su más grande rival, justo como él hacía con otros, porque se nos olvida que logró reunir una banda de piratas legendarios a punta de vergazos con la Devi Bad Fight. O sea, el controlador terminó siendo controlado. Y Sebek me parece interesante, pues todos esperaban que fuera el vergas que no le importaba nada. Pero según fuimos viendo el tipo de personaje que es, loco, él controlaba a base del terror, del miedo, del poder que él ejercía, se me enreda la lengua. Y es eso mismo lo que le termina pasando a él. Él termina siendo controlado gracias a el poderío que otro despliega sobre él. Y no solo controlado bajo la posibilidad de lo que puede pasarle, vamos, si no te unes a mí te mato, por ejemplo. No, es obligado a obedecer. Y su mente es encerrada dentro de sí para mandar telepáticamente mensajes a Gary Rogers solamente, reducida a eso. O sea, para alguien quien el poder y el control son lo más, ser reducido a un títere, un peón, un demonio al cual le das una orden y obedece, es un mensaje clarísimo de que Im no se anda con rodeos y de que Im representa la supresión de la voluntad en un mundo donde la voluntad es el arma más fuerte. Interesante, ¿verdad? Para finalizar, en un mundo donde la voluntad es igual a poder, que alguien pueda controlarte es sinónimo no solo de poder máximo, sino un ejemplo vivo de por qué Imu está sentado en el trono. Pura aura, mis ojos locos. Pero bueno, ya tengo un vídeo hablando sobre todos los errores que el gobierno mundial cometió en God Valley, lo pueden ver aquí. Y también en el primer comentario tienen las teorías que menciono al inicio sobre Im. Como siempre, y por si no lo saben, les hablo Cazador de Piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos.